I can only say one thing. I try to save all my energies, my thoughts, and my best feelings for music that is so great that no human being could really understand it fully, no matter how much one gives himself to it. María Callas, la divina, entregó su vida a la música con una devoción inigualable y ejerció una influencia tan poderosa que transformó el mundo de la ópera para siempre. Sin embargo, su incansable búsqueda de la perfección tuvo un precio demasiado alto y las cosas terminaron por torcerse y finalmente derrumbarse. Antes de adentrarnos en los motivos detrás de su caída, reflexionaremos sobre cómo incluso alguien capaz de tocar lo divino con su voz puede llegar a quebrarse de manera irreparable. Mi padre era el propietario de una farmacia muy próspera en Meligalás y probablemente no se habrían mudado de allí si no hubiera sufrido la gran tristeza de perder a su único hijo varón, Basilio, de solo 3 años. Desde ese momento, mi padre comenzó a mostrarse intolerante, a desear alejarse lo más posible del lugar en donde había muerto su hijo, y poco a poco maduró en él la decisión de trasladarse a América. Qué difícil llegar al mundo en medio de tanto dolor. Su madre la rechazó por completo desde el momento de su nacimiento, y su padre quizás tampoco fue capaz de entregarle a María el amor que necesitaba. ¿Es posible que este contexto familiar haya desencadenado en ella una incansable búsqueda de perfección con el desesperado anhelo de ser vista, aceptada y por fin amada? Io vorrei essere contenta lo sono, tanto perfetta per poter accontentare questo pubblico che si mostra tanto affettuoso con me che non mi basta mai. Quali sono i suoi progetti per questa stagione? Per questa stagione? Sì. Oddio, i miei soliti progetti sono di pregare Dio solo di star bene e finire questo contratto. È sempre poi? il mio unico desiderio quello. Vorrei che lei dicesse al pubblico Sicuro. che non so come ringraziarlo della sua affettuosità. Devo andare a cambiarmi. Sì. Grazie tante. Arrivederla, María. ¿Quién, debiendo enfrentarse a desafíos cada vez más exigentes, no podría entrever en ese pedido a Dios una huella de vulnerabilidad? La sera scorsa, giovedì, come vi siete sentita? Bene. Uh-huh. Perché? Beh, no, io domando perché sono 2 opere così diverse. Ah. Oddio. Nell'interpretazione, nell'accoglienza del pubblico. No, ho avuto una buonissima, anzi non mi aspettavo l'accoglienza perché è una nuova opera, vero? È bella, ma ad ogni modo è nuova, non si sa dove e come applaudire, eppure l'hanno capita alla perfezione. Maria, I know that you made your debut in Athens at the age of 14, and you said, I was in despair, for my face was swollen and misshapen with a terrible toothache. It's always been like this at every important moment of my career. I've had to pay unfailingly and immediately for my triumphs with a personal displeasure or a physical malady. Why do you suppose that is the case? I don't know. I wish I could explain it, but it happens all the time. And I was hoping that becoming and reaching a certain point of my career that everything would go so fine, calmly, and I'd really be able to dedicate my half my life to my husband. Unfortunately, half I say because I sing. I'd like to dedicate all my life to my husband. And to art, which is really so great that it frightens me sometimes. That's what eats my heart out, and that's what keeps my weight down, I suppose. Su carrera cada vez le exigía más sacrificios y más renuncias, pero María se mantenía fuerte, porque esperaba que al alcanzar la fama y el éxito total, comenzaría a sentirse mejor y encontraría la tan anhelada tranquilidad. Pero sus anhelos estaban lejos de cumplirse. ¿Qué pasaba realmente en su interior para que todo le resultara tan difícil?
En el libro Contrata a una diva, la vida oculta de Maria Callas, Lindsay Spence revela detalles impactantes sobre su vida. Según la autora, Callas, la cantante, pudo ir por delante en el mundo de la música, pero Maria, la mujer, fue víctima de las circunstancias. Basado en documentos inéditos, el libro describe cómo desde pequeña enfrentó situaciones extremadamente difíciles, impulsadas por la presión de su madre para mantener a la familia durante el hambre de la guerra. Más tarde vivió relaciones complicadas y muy tristes, tanto con su padre, quien la defraudó terriblemente, como con su marido, con quien adoptaba un rol que la hacía muy vulnerable. En su vínculo con Aristóteles Onassis, siempre según Spence, enfrentó episodios tan graves que derivaron en su irreversible dependencia a los medicamentos. Todos conocemos la espectacular carrera de Maria Callas, pero es escalofriante ver en cifras el esfuerzo titánico que debió hacer para cantar tanto repertorio en un periodo de tiempo tan corto. Después de su fabuloso éxito con I Puritani, dirigida por el maestro Serafín en 1949, comenzó una etapa de absoluta vorágine. Fue entre 1950 y 1958 que hizo casi la totalidad de su carrera. Cantó en promedio una ópera o un concierto o hizo una grabación cada 6 días sin ninguna pausa. A eso se sumaba en el tiempo dedicado al estudio de nuevos roles que iba incorporando a su repertorio y, por supuesto, los ensayos de cada producción. ¿Cómo fue esto humanamente posible? ¿Cómo alguien puede soportar semejante presión y mantener a la vez un nivel artístico tan inmensamente alto? No es de extrañar que no todo saliera tan perfecto como ella deseaba, ni que con el tiempo fuera acumulando tal agotamiento físico y emocional que resultan imposibles de describir. Tanto sacrificio y tanta exposición pueden haberla llevado, inevitablemente, al quiebre que estaba por venir. Todo empezó a torcerse en 1955. El 17 de noviembre de 1955, con los aplausos aún resonando tras su exitosa interpretación de Madama Butterfly en la Ópera de Chicago, Maria Callas recibe una citación judicial de un oficial de la justicia. La demanda, interpuesta por su antiguo representante, reclamaba un porcentaje de sus honorarios basándose en un contrato que había firmado 12 años antes. Furiosa, Callas exclamó: «No seré citada en juicio porque tengo la voz de un ángel». Mientras tanto, los periodistas capturaban el momento que la hizo conocida como la Tigresa. El caso fue a tribunales y se resolvió 2 años más tarde, sin detalles públicos. Bentornata signora in Italia, ci racconti un po' che cosa è accaduto veramente a Chicago? Sì, è accaduta una cosa molto antipatica e imprevista e inattesa, perché cosa vuole? Io ero lì 3 settimane, se qualcuno voleva qualcosa poteva venire prima, invece lì dietro il sipario si sono presentati 8, dicono loro, deputati lì del sceriffo, non so che cosa si dica. Ma lei ha reagito cercando, violentemente? Ma si capisce che volevano addirittura malmenarmi, se è così che si dice, e quindi ho urlato, l'unica cosa che ho urlato è che non mi tocchino e che se ne vadano via. Ed ora la questione a che punto è? Io non so niente perché io avevo l'aereo da prendere alle 6 della mattina, quindi ne so da voi altri, ho letto lì a Montreal sui giornali, quindi so, forse voi sapete più di me. Los nervios de María no hacían más que crecer, pero no podía ni imaginar lo que le esperaba a continuación. En agosto de 1957, Maria Callas protagonizó un escándalo durante el Festival Internacional de Edimburgo. Debía interpretar 4 funciones de La Sonnambula de Bellini en una producción organizada por la Scala de Milán. Pero, dado el tremendo éxito, los organizadores decidieron añadir una 5ª función sin su consentimiento. Maria Callas, alegando problemas vocales, rechazó cantar esa función adicional.
El escándalo creció cuando la misma noche de la presentación cancelada fue fotografiada en una glamorosa fiesta en Venecia. Aunque la Scala y el festival informaron oficialmente que estaba enferma, las imágenes provocaron una intensa reacción mediática, alimentando críticas feroces sobre su profesionalismo y su creciente imagen de diva. Este incidente coincidió con el inicio de su relación con Aristóteles Onassis, a quien conoció esa misma noche en Venecia y quien se convertiría en una figura central tanto de su vida personal como profesional. We know that you had a great success at the festival in Edinburgh just a few days ago, and we also know that you left the festival before you ended all your performances. Is there any reason why you did not finish your performances in Edinburgh? Well, reasons, I suppose there always are so many reasons, especially in the newspapers. They always create reasons, even if there are not there any reasons. I respected my agreement, and I left, of course, in perfect harmony. So well I left that I had the honor of receiving the visit of the Lord Provost, which would be the Lord Mayor of the city. And I say honor because usually the Lord Provost does not go and visit. So if I had this enormous honor, and if the Lord Provost did come and see me, that means that I left in perfect harmony with everyone. In fact, I did perfectly respect my agreement, my contract with the Scala. Queridísima Elvira, ves que aunque hacía frío, viento y mal tiempo, estaba muy húmedo y como yo necesito la humedad, canté bien. Ahora me voy a Venecia para una fiesta en mi honor y no puedo faltar. Pero no iré a San Francisco porque tengo miedo de que si voy no tendré fuerzas para pasar el invierno. Los doctores ya desde un mes antes de salir de Grecia me habían prescrito descanso. Por los nervios, ¿entiendes? Ya ves que donde sea que vaya siempre hay alboroto. Ahora está el escándalo por la quinta función que no haré en Edimburgo. Dicen que he abandonado a los ingleses, etc. Pero en realidad es un lío de la Scala. Desde marzo ya les había avisado que no me quedaría más allá del 30 de agosto. Y para salvar a la Scala de una posible demanda, tuve que declarar una indisposición. Naturalmente nadie lo cree porque he cantado demasiado como para estar enferma. En fin, siempre un escándalo. Es mi destino. Dices que mejor así, ¿verdad? Que hablen mal, pero que hablen. ¿Quién sabe si este invierno no haces algún viaje breve por aquí? Me haría feliz, Elvira. Me gustaría tanto que tú, quien más derecho tiene a admirarme y disfrutarme, me vieras en el teatro, en el escenario, en este marco único que es la Scala. Escríbeme y quiéreme tanto como yo te quiero. El 27 de septiembre de 1957, María debía cantar Lucia di Lammermoor en la Ópera de San Francisco para la apertura de la temporada y luego Macbeth. Sin embargo, solicitó cancelar su compromiso alegando agotamiento físico. En un intento por resolver el conflicto, ofreció al teatro cumplir con un programa, pero reducido, lo que resultó contraproducente. Esto le permitió a la compañía argumentar que en realidad sí estaba en condiciones de cantar y la acusaron de incumplir el contrato. La situación se tornó aún más problemática cuando el director del teatro destacó que había invertido significativamente en su promoción como estrella principal y que su ausencia afectaría negativamente la credibilidad de la institución. ¿Era verdad que estaba tan enferma? María y Batista, hijos queridos, he recibido vuestras cartas. Me alegro de todos los éxitos de María. Me duele saber que nuestra Mary tiene problemas de salud. Estoy seguro de que son conscientes de que lo más importante en la vida es cuidar la salud. Y si la cuidamos, todo es humanamente posible. Pero si la perdemos, ya no podremos recuperarla. Me alegra que hayas tomado la decisión de priorizar la salud antes que los negocios.
2 meses después, el 2 de enero de 1958, María Callas inauguró la temporada en Roma con Norma, el papel que tantos triunfos le había dado. Esa noche, después del primer acto, se declaró indispuesta y el espectáculo fue cancelado. El público de gala abandonó el recinto en medio de silbidos y tremendos abucheos. La creciente indignación hizo que incluso algunos la esperaran a la salida. Ella tuvo que usar un pasaje secreto que la llevó directamente al hotel. Allí permaneció 7 días recluida, escuchando día y noche las protestas desde su ventana. El incidente desató un gran escándalo internacional, ya que Callas había sido vista en buen estado físico poco antes de entrar al teatro, lo que alimentó un mar de especulaciones sobre posibles caprichos o desacuerdos con los organizadores. Rome Opera makes headlines with a performance that didn't happen. Or at least soprano Maria Callas refused to carry on after the first act. Arriving before the overture, here's Maria looking fine. And to listen to her sing Bellini's Norma, a glittering audience had gathered. The stars of the Italian screen, 3,000 people, from artists to aristocrats, from dancers to diplomats. As brilliant a first-night audience as the Eternal City has ever seen. All here to listen to Maria Meneghini Callas, soprano. To crown the occasion, the President of the Italian Republic himself, Signor Giovanni Gronchi. But even the President has to be content with one act only. Then Maria Callas says she doesn't feel well. Maria has been known to walk out before, so if you want to be sure of hearing her, don't get all dressed up. Just go to a rehearsal. She usually stays to the end of those. La noche más triste de mi carrera artística. Después del ensayo general, de repente sentí un escalofrío y percibí los síntomas de un principio de ronquera. El día anterior a la función estaba completamente afónica, muda. El médico me ordenó hacer cataplasmas en la garganta para combatir la inflamación que ya se había manifestado de forma violenta. Me tomé un somnífero y dormí 12 horas seguidas. Cuando desperté al día siguiente, el día del estreno, mi voz estaba lista, plena, pero a las 2 de la tarde la voz empezó a desaparecer de nuevo. ¿Que me sustituyan? Imposible. Posponer el espectáculo no era fácil en una ocasión como esa. Si los dirigentes del teatro, frente a mi pronta y oportuna declaración de que no continuaría con la representación, no se encargaron de informar al jefe de Estado de la manera adecuada, esa circunstancia concierne precisamente a esos dirigentes. Yo no he ofendido al señor Giovanni Gronchi. La noche del 2 de enero se presentó en la Ópera de Roma el primer acto de Norma, quizá no de manera sobresaliente, si se quiere, pero correctamente. En los otros actos se evitó toda ofensa. Tras el episodio de Roma, su relación con teatros importantes como la Scala de Milán y el Metropolitan de Nueva York comenzó a deteriorarse debido a la creciente publicidad negativa. Así, a finales de 1958, mientras se preparaba en su camerino para interpretar a Medea en la ópera de Dallas, fue dramáticamente despedida del Metropolitan de Nueva York. Nueva York, 6 de noviembre de 1958. Dado que usted no ha considerado oportuno responder a mis telegramas del 3 y 5 de noviembre, ni confirmar lo solicitado, le ruego considerar cancelado el contrato para la temporada 58-59 en el Metropolitan. Please let me hear from you. Regards. You started calling involuntarily on my part. Because, no, I didn't. Of course it was a quarrel. I just refused the next year's contract because you offered me the old repertoire, that is the old Norma staging, Which you've done time to time. the Norma, Barbersville, Traviata, Lucia, and I said, no, I'm sorry, I cannot do routine. I want you performances. Stage well. You know, like queer, like a little young Dallas is doing, my God.
cannot do those, excuse me, lousy performances. And I cannot change artists every performance. Now you can know it. Each performance we have, if we do 10 Macbeths, 10 different tenors, 10 baritones. So I'm sorry, I can't do that. That's not hard. For real, I mean, let's get it out now while we're at it. Do you know that last year I did Traviata, never seeing the text, never seeing the text, never seeing my color. ¿Quién podría haberse defendido y haber seguido adelante como si nada? Tal vez fue demasiado, incluso para ella. Hasta ese momento, la gran María Callas había sido conocida en el mundo por su fuerte temperamento, pero para exigir a los artistas con los que trabajaba el mismo estándar de perfeccionismo, de respeto y de amor profundo por el arte que ella sostenía. Ahora, con los nervios destrozados y la salud debilitada tras tantas dificultades, iniciaba por fin una nueva etapa en su vida con su romance con Aristóteles Onassis. Nada volvería a ser igual. Su vida había cambiado para siempre. I must say I'm deeply grateful for everything. And also, I must say one thing. Dear public, please try to see me as a musician that only dedicates herself to music. Don't believe a lot of nonsense that can be said about me. I suppose it is my destiny that people love to say a lot about me. I suppose it is my destiny that lots of people, enemies, colleagues, can be nasty to me and to try to defend some weaknesses of theirs, try to throw all responsibility on me. I don't think that's right and I don't think that's honest. The only thing I can say for the public is to be impartial and to only think that I dedicate myself really to art. That is the only important thing, and I think that's the only thing that the public wants of me. So love me and think of me as an artist, not as what they paint me of.